Hola a todos amantes de la naturaleza y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con vosotros hoy. Espero que estéis todos genial y listos para un vídeo que sinceramente me tiene con la piel de gallina. Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, una aventura llena de emoción y por supuesto, de nuestros amigos los animales. El título ya os lo adelanta un poco, Can y Demet mira lo que hicieron al encontrar a los ciervos. Es que no os lo podéis perder. Para los que no me conocéis, este canal es un espacio donde compartimos nuestras experiencias, documentamos nuestras aventuras y celebramos la belleza de la vida silvestre. Siempre intento traer contenido interesante e informativo y sobre todo, que os haga sentir conectados con la naturaleza. Y este vídeo, creedme, lo tiene todo. Antes de empezar, si eres nuevo /diagonal por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y estarás al tanto de todas las aventuras que nos esperan. Es gratis y me ayudará mucho. ¿Ya estás suscrito /diagonal a? Perfecto. Empecemos entonces. La historia de hoy es sobre Can y Demet, dos amantes de la naturaleza, como nosotros, que tienen una conexión muy especial con los animales. Ellos como yo disfrutan de la fotografía de vida silvestre, de pasar tiempo en el campo y sobre todo, de observar a los animales en su hábitat natural. Son personas que valoran mucho el respeto por la fauna y la conservación del medio ambiente, y eso es algo que siempre intento transmitir en mis vídeos. Todo comenzó en un día normal, o al menos, así comenzó. Can y Demet, como era costumbre, se adentraron en un bosque cercano a su hogar. Tenían la cámara lista, el corazón latiendo fuerte por la emoción de una nueva aventura. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el aire fresco les acariciaba la piel. La tranquilidad del lugar era casi palpable. Caminaron durante horas explorando senderos, observando la flora y esperando el momento perfecto para capturar alguna imagen increíble. Buscaban con la paciencia que solo los verdaderos amantes de la naturaleza poseen, ese instante mágico, ese encuentro que les robaría el aliento. Se internaron en la espesura, dejando que el mundo exterior se desvaneciera, concentrados en el presente, en la respiración, en la espera. La luz del sol, filtrándose a través de las hojas, creaba un espectáculo de luces y sombras, un ballet silencioso que anticipaba la magia que estaba por llegar. La mañana avanzaba y con ella, la esperanza de un encuentro inolvidable. Observaron huellas en el barro, rastros de animales que habían pasado por allí, dejando pistas de su existencia. Se maravillaron con los pequeños detalles, la textura de la corteza de los árboles, el canto de los insectos, el murmullo del viento entre las hojas. Cada elemento del bosque, cada sonido, cada olor, era una pieza de un rompecabezas que intentaban armar. De repente, mientras caminaban por un claro en el bosque, escucharon un ligero crujido en la maleza. Sus ojos se agudizaron y sus oídos se pusieron en alerta. ¿Qué era? El instinto, ese sexto sentido que la naturaleza les había otorgado, les avisaba de que algo especial estaba por suceder. La adrenalina comenzó a fluir por sus venas, una mezcla de expectación y emoción. Se quedaron quietos, esperando a ver qué aparecía. La respiración se detuvo por un instante, el silencio se hizo absoluto. Cada músculo de su cuerpo, en tensión, se preparaba para lo inesperado. El corazón latía con fuerza, un tamboril constante marcando el ritmo de la aventura. Y entonces, lo vieron. Un grupo de ciervos majestuosos con sus hermosas cornamentas y sus movimientos elegantes salieron del bosque. La emoción era indescriptible. Imagínate la escena, el sol filtrándose entre los árboles, iluminando a estos hermosos animales, y Can y Demet, observando con respeto y admiración. El espectáculo era simplemente hipnotizante. Los ciervos, con su porte elegante y su mirada curiosa, parecían sacados de un cuento de hadas. Sus cuerpos, cubiertos de un pelaje suave y brillante, se movían con una gracia innata. Las cornamentas de los machos, imponentes y complejas, eran una muestra de su fuerza y belleza. En ese instante el tiempo pareció detenerse. El mundo exterior, con sus prisas y preocupaciones, se desvaneció por completo. Solo existía ese claro en el bosque, ese grupo de ciervos, y la conexión silenciosa entre ellos y los dos amantes de la naturaleza. Lo que pasó después, amigos, es lo que realmente hace especial esta historia. En lugar de simplemente tomar fotos, Can y Demet decidieron hacer algo más.
Observaron a los ciervos durante horas, estudiaron su comportamiento, intentaron entender cómo vivían en ese entorno. Se sentaron en silencio manteniéndose a una distancia prudente para no perturbarlos. Y poco a poco los ciervos se fueron acostumbrando a su presencia. La paciencia es una de las claves para la fotografía de vida silvestre y estos dos, Khan y Demet, lo sabían muy bien. No forzaron nada, simplemente esperaron. Y la espera, como veréis, fue recompensada. La paciencia en la vida es una virtud que a menudo se subestima. Pero en el mundo de la naturaleza, es una herramienta fundamental. Es la llave que abre las puertas a la observación, a la comprensión, a la conexión. Khan y Demet entendieron esto a la perfección. Sabían que la clave para capturar la esencia de los ciervos no era apresurarse, sino esperar, observar y dejar que la magia ocurriera por sí sola. Se mantuvieron inmóviles integrándose al paisaje, fundiéndose con el entorno. Aprendieron a leer las señales, a interpretar los movimientos, a entender el lenguaje silencioso de los ciervos. Cada pequeño detalle, cada gesto, cada mirada, era una pieza de un rompecabezas que les permitía acercarse a ellos de manera respetuosa y auténtica. Los ciervos, al principio tímidos, comenzaron a acercarse un poco más. Unos incluso se animaron a pastar cerca de ellos, sintiéndose seguros y protegidos. Khan y Demet, emocionados, sintieron una conexión muy fuerte con estos animales. Fue como si se hubieran ganado su confianza. La confianza en el mundo animal es un tesoro invaluable. Es el resultado de la paciencia, el respeto y la comprensión. Es la recompensa por no perturbar, por no invadir, por simplemente observar. Khan y Demet, con su actitud, lograron que los ciervos les permitieran entrar en su mundo, en su intimidad. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Khan y Demet no solo tomaron fotos espectaculares de los ciervos, sino que también grabaron vídeo. Vídeo de alta calidad. Capturaron momentos únicos como los ciervos jugando entre ellos, alimentándose, descansando bajo la sombra de los árboles. Es simplemente impresionante. La tecnología, cuando se utiliza con respeto y consciencia, puede ser una herramienta poderosa para la conservación de la naturaleza. Khan y Demet, con sus cámaras y su habilidad, lograron capturar la belleza de los ciervos en movimiento, en su entorno natural. Grabaron momentos de juego, de interacción social, de descanso, de alimentación. Cada escena, un testimonio de la vida silvestre en todo su esplendor. En el vídeo que os mostraré ahora, podéis ver exactamente lo que hicieron. Veréis la paciencia, el respeto y la admiración de Khan y Demet hacia estos hermosos animales. Veréis la belleza de la naturaleza en su estado más puro. Y lo más importante, veréis cómo la conexión entre el ser humano y la vida silvestre es posible, siempre y cuando haya respeto y amor por el medio ambiente. El vídeo es una ventana a un mundo fascinante, un mundo donde la naturaleza es la protagonista. Es un recordatorio de que la belleza, la armonía y la conexión existen, y que están esperando ser descubiertas. Cada imagen, cada sonido, cada movimiento, es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el planeta y sobre la importancia de protegerlo. ¿Qué os pareció? Increíble, ¿verdad? A mí me emociona cada vez que lo veo. La forma en que Khan y Demet lograron acercarse a los ciervos, la paciencia que demostraron, la belleza de las imágenes. Todo es perfecto. Este vídeo es un claro ejemplo de que la conexión con la naturaleza es posible. Es un recordatorio de que debemos proteger y cuidar a los animales y a su hábitat. Es un llamado a la acción para que todos nosotros, desde nuestros propios hogares, tomemos decisiones que beneficien al medio ambiente. Las historias como la de Khan y Demet nos inspiran a ser mejores personas, a ser más conscientes, a ser más respetuosos con el planeta. Nos recuerdan que la naturaleza es un tesoro que debemos proteger, que los animales son seres sintientes que merecen nuestro respeto y que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en el mundo. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. Me encanta compartir estas historias con vosotros y me llena de alegría saber que hay personas como Khan y Demet, que dedican su tiempo y esfuerzo a observar y documentar la vida silvestre. Hemos visto cómo Khan y Demet se encontraron con un grupo de ciervos, cómo se acercaron a ellos con respeto y paciencia, y cómo lograron capturar momentos únicos. Hemos visto la belleza de la naturaleza y hemos recordado la importancia de proteger a los animales y a su hábitat. Este vídeo es más que un simple documental. Es una lección de vida, una inspiración,
un recordatorio de que todos estamos conectados, de que todos formamos parte de un mismo ecosistema. Es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar de él. La historia de Can y de Med nos enseña que la observación paciente, el respeto y la admiración son las claves para conectar con la naturaleza. Nos demuestra que la belleza está en los detalles, en los pequeños momentos, en la paciencia y en la capacidad de maravillarse. Este vídeo es un homenaje a la naturaleza, a la vida silvestre y a todos aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo a protegerla. Es un llamado a la acción para que todos nosotros nos unamos a esta causa, para que tomemos decisiones conscientes y para que juntos construyamos un futuro más sostenible. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olvides dejar tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció la historia de Can y de Med? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Tienes alguna experiencia similar que quieras compartir? Me encantaría leerte. Me gustaría destacar algunos aspectos adicionales que hicieron de esta experiencia algo tan especial. La dedicación de Can y de Med no solo se limitó a la observación y la fotografía. También se preocuparon por aprender más sobre los ciervos, sobre sus hábitos, su alimentación, sus necesidades. Investigaron sobre la importancia de su papel en el ecosistema, sobre las amenazas que enfrentan y sobre las acciones que se pueden tomar para protegerlos. Esta investigación les permitió entender mejor a los animales y establecer una conexión aún más profunda con ellos. Les permitió apreciar la complejidad de su comportamiento, la delicadeza de su existencia y la importancia de su supervivencia. Además, Can y de Med se tomaron el tiempo de educar a otros sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre. Compartieron sus fotos y vídeos en redes sociales, en exposiciones y en charlas informativas. Utilizaron su trabajo para crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y para inspirar a otros a seguir sus pasos. Su pasión por la naturaleza se convirtió en una herramienta poderosa para educar y sensibilizar a la gente. Su mensaje simple pero contundente resonó en el corazón de muchos: la naturaleza es un tesoro que debemos proteger, y todos podemos contribuir a su conservación. La historia de Can y de Med es un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden transformar la vida de las personas y del planeta. Es una prueba de que todos podemos marcar la diferencia, desde la observación y la admiración hasta la educación y la acción. Ellos nos demuestran que la conexión con la naturaleza es una fuente de alegría, de inspiración y de esperanza. Nos enseñan que la naturaleza es un regalo que debemos cuidar, que los animales son seres que merecen nuestro respeto y que el futuro del planeta depende de nuestras acciones. Quiero animaros a que os inspiréis en la historia de Can y de Med. Salid a la naturaleza, observad, disfrutad, aprended. Tomad fotos, grabad vídeos, compartid vuestras experiencias. Sed conscientes de vuestro impacto en el medio ambiente y tomad decisiones que beneficien al planeta. Convertíos en defensores de la naturaleza, en protectores de la vida silvestre, en guardianes del futuro. Recordad que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Cada pequeña acción, cada decisión, cada gesto cuenta. Juntos podemos construir un mundo más sostenible, un mundo donde la naturaleza prospere y donde todos podamos disfrutar de su belleza y su magia. Y recuerda a seguir explorando y disfrutando de la naturaleza. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.